Descubrí por casualidad que mi esposo compró una mansión para su amante con mi dinero. Él pidió el divorcio y el día de la audiencia, el abogado le entregó un documento. Yo solo le dije, gracias, esa mansión ahora es mía. Ricardo, ¿qué es esto? Valeria sostenía el papel con manos temblorosas, sus ojos verdes clavados en el estado de cuenta bancario. 800 millones de pesos transferidos a una cuenta que no conozco. Ricardo alzó la vista desde su computadora, fingiendo sorpresa. ¿De qué hablas, amor? Déjame ver eso. No me vengas con cuentos. Valeria se acercó al escritorio donde su esposo trabajaba. Esta transferencia se hizo la semana pasada, para la compra de una propiedad en Medellín. El silencio se extendió entre ellos como una cortina pesada. Ricardo cerró la laptop lentamente. Valeria, puedo explicártelo. Explícamelo entonces. ¿Con qué derecho usas el dinero de mi empresa para comprar propiedades sin consultarme? Esa mañana había comenzado como cualquier otra para Valeria Restrepo. A las 5 de la madrugada ya estaba revisando los reportes de producción de Textiles Andinos. La empresa que había construido desde cero durante los últimos 20 años. Desde su oficina en el piso 25 de un edificio en el centro de Bogotá, podía ver la ciudad despertando mientras ella ya llevaba 2 horas trabajando. Su rutina era perfecta: revisar números, aprobar órdenes de producción, coordinar con clientes internacionales. Para las 8 de la mañana, ya había tomado decisiones que movían millones de pesos. «Buenos días, señora Restrepo», la saludó Patricia, su asistente. «Tiene junta directiva a las 9, almuerzo con los distribuidores de Estados Unidos a la 1, y a las 4 la reunión con el equipo de diseño». «Perfecto. ¿Y los números de la planta de Medellín?» «Arriba del presupuesto por tercer mes consecutivo. La línea de exportación está funcionando mejor de lo esperado». Valeria sonrió. Cada cifra, cada proceso, cada decisión pasaba por sus manos. Textiles Andinos era más que su empresa, era su vida. En casa las cosas parecían igual de perfectas. Su esposo Ricardo siempre la recibía con una sonrisa, preguntándole sobre su día mientras él preparaba la cena. Camila, su hija de 19 años, estudiaba administración de empresas en la Universidad de los Andes, preparándose para unirse algún día al negocio familiar. «¿Cómo te fue hoy, mamá?», le preguntaba Camila cada noche durante la cena. «Bien, mi amor. Cerramos el contrato con la cadena de Estados Unidos. Van a ser $3 millones en el próximo año». Ricardo levantaba su copa de vino. «Por mi esposa, la mujer más exitosa de Colombia». Todo era perfecto, demasiado perfecto. Ricardo manejaba lo que él llamaba los temas administrativos de la empresa. Valeria le había dado acceso a las cuentas principales, porque confiaba en él completamente. Después de 15 años de matrimonio, nunca había dudado de su honestidad. «Alguien tiene que encargarse de los pagos y las transferencias mientras tú te concentras en lo importante», le decía Ricardo. «Yo me ocupo de esos detalles aburridos». Y Valeria lo había dejado hacer. Era más eficiente así. Mientras ella construía el imperio, Ricardo se encargaba del papeleo. Pero esa tarde, cuando llegó a casa más temprano de lo usual, encontró sobre el escritorio de Ricardo un sobre dirigido a él desde el banco. Por error, lo abrió pensando que eran documentos de la empresa. Lo que vio la dejó helada. Transferencias enormes a cuentas que no reconocía, pagos a inmobiliarias, compras de propiedades, todo con dinero de Textiles Andinos. «Ricardo». Su voz sonó más calmada de lo que se sentía. «Necesito que me expliques esto. Ahora». Él se pasó la mano por el cabello, un gesto que Valeria conocía bien. Lo hacía cuando estaba nervioso. Es complicado, Valeria. Tengo tiempo. Explícame por qué mi dinero se está usando para comprar propiedades que yo no autoricé». «No es solo tu dinero». La voz de Ricardo sonó defensiva. «Yo también he trabajado en esta empresa. He sacrificado mi carrera profesional para apoyarte». «¿Tu carrera?». Valeria sintió que la rabia comenzaba a hervir en su estómago. «¿De qué carrera hablas? Tú trabajabas en marketing para una empresa mediana cuando nos casamos. Yo te di un puesto en mi empresa. Te di acceso a mis cuentas. Te di una vida que nunca podrías haber tenido solo». «Exactamente». Ricardo se puso de pie.
Siempre es tu empresa, tu dinero, tus decisiones. ¿Sabes lo que es vivir siendo el esposo de la gran Valeria Restrepo? ¿Sabes lo que es que todos me vean como un mantenido? Entonces explícame la mansión, Ricardo, porque eso es lo que compraste, ¿verdad? Una mansión de 800 millones. El silencio se alargó. Ricardo evitaba su mirada. ¿Para quién compraste esa mansión, Ricardo? Cuando finalmente la miró, Valeria supo la respuesta antes de que él abriera la boca. Lo vio en sus ojos, en la forma como sus hombros se hundieron, en el gesto de culpa que conocía demasiado bien. Se llama Sofía. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero mantuvo la compostura. 20 años construyendo una empresa la habían entrenado para mantener la calma en las peores crisis. ¿Quién es Sofía? Una consultora de marketing que trabajó con nosotros hace 2 años. Valeria, yo... ¿Hace cuánto? ¿Qué? ¿Hace cuánto que estás con ella? Ricardo cerró los ojos. 2 años. Valeria asintió lentamente. 2 años. 2 años de mentiras. 2 años de besos falsos. 2 años de te amo vacíos. Y la mansión era su regalo. Valeria, déjame explicarte. Ya me explicaste suficiente. Valeria tomó el estado de cuenta y se dirigió hacia la puerta. Voy a revisar todas las cuentas. Todas. ¿Qué vas a hacer? Valeria se detuvo en el marco de la puerta y lo miró por última vez como el hombre en quien había confiado. Voy a descubrir exactamente cuánto me has robado. Valeria pasó la noche en vela, rodeada de estados de cuenta, contratos y documentos bancarios, esparcidos por toda la mesa del comedor. Cada página que revisaba era como recibir una puñalada. «Dios mío», murmuró al ver una transferencia de 200 millones fechada 6 meses atrás. ¿Cómo no me di cuenta? Su teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Patricia. «Señora Restrepo, disculpe que la llame tan temprano, pero el banco necesita confirmación sobre unas transferencias. Patricia, cancela todas mis citas de hoy y llama al contador. Necesito que venga a casa inmediatamente». ¿Está todo bien? No, nada está bien. Cuando Ricardo bajó a desayunar, encontró a Valeria sentada en la mesa del comedor convertida en oficina improvisada. Había calculadoras, hojas de Excel impresas y una expresión en el rostro de su esposa que no había visto jamás. «Valeria, necesitamos hablar». «Claro que necesitamos hablar». Ella no levantó la vista de los papeles. «Empecemos por esta transferencia de 300 millones a una cuenta en Miami. ¿También era para Sofía?» Ricardo se sirvió café con manos temblorosas. «Algunas de esas transferencias son inversiones legítimas». «¿Inversiones?» Valeria finalmente lo miró. «¿Inversiones autorizadas por quién?» «Porque yo no firmé ninguna autorización. Tengo poder legal sobre las cuentas de la empresa. Tú me lo diste. Te di poder para pagos operativos, Ricardo, para proveedores, nómina, gastos básicos, no para comprar mansiones y hacer inversiones millonarias. La tensión se podía cortar con un cuchillo». Ricardo se sentó frente a ella, tratando de mantener la compostura. «Valeria, sé que esto se ve mal, pero puedo explicártelo todo. Entonces hazlo. Explícame por qué en los últimos 5 años has movido más de 2.500 millones de pesos sin mi conocimiento». Ricardo dejó caer la taza. El café se derramó sobre la mesa, manchando algunos documentos. ¿2.500 millones? Sí, Ricardo. 2.500 millones. Valeria limpió el café con una servilleta sin quitar los ojos de los papeles. «Al principio pensé que solo era la mansión para tu amante, pero resulta que has estado robándome sistemáticamente durante 5 años. Yo no te he estado robando, he estado haciendo crecer nuestro patrimonio». «¿Nuestro patrimonio?» Valeria se puso de pie. «Ricardo, este dinero salió de las utilidades de mi empresa. Dinero que debería haberse reinvertido en producción, en nuevas líneas, en expandir el negocio. También es mi empresa. Llevo 15 años trabajando contigo». «¿Trabajando? ¿Llamas trabajo a firmar cheques y hacer transferencias? ¿Llamas trabajo a usar mi dinero para mantener a tu amante?» Ricardo se puso de pie, su cara roja de la rabia. «¿Sabes qué es lo que pasa, Valeria? Que nunca me has visto como un socio de verdad. Siempre he sido el esposo que está ahí para hacer lo que tú no quieres hacer.
Porque nunca quisiste hacer más. Cuando te ofrecí manejar la división comercial, dijiste que preferías los temas administrativos. Cuando te propuse que estudiaras para especializarte en negocios internacionales, dijiste que era innecesario, porque sabía que al final siempre ibas a tomar las decisiones importantes sin consultarme. Valeria sintió como si estuviera hablando con un extraño. ¿Cómo había vivido 15 años con este hombre sin conocerlo realmente? ¿Sabes qué, Ricardo? Tienes razón, nunca te consulté las decisiones importantes. ¿Y sabes por qué? Porque cuando intenté hacerte parte del negocio, demostrabas una y otra vez que no tenías ni idea de lo que estabas haciendo. Eso no es cierto, ¿no? ¿Recuerdas cuando quisiste que invirtiéramos en esa fábrica de ropa deportiva que quebró a los 6 meses? ¿O cuando insististe en que contratáramos a tu amigo como gerente de ventas y casi perdemos 3 clientes importantes? Ricardo apretó los puños. Siempre tienes que sacar mis errores. No son errores, Ricardo, es falta de criterio, y ahora resulta que mientras yo construía la empresa, tú la estabas desangrando por detrás. En ese momento, Camila bajó las escaleras en pijama. ¿Por qué están gritando? Son las 7 de la mañana. Valeria y Ricardo se miraron. Ninguno de los dos quería involucrar a su hija en esto. Es solo una discusión de trabajo, mi amor, dijo Ricardo. Vuelve a tu cuarto. ¿Una discusión de trabajo? Camila miró los papeles esparcidos por toda la mesa. ¿Por eso mamá está revisando estados de cuenta bancarios a las 7 de la mañana? Valeria suspiró. Su hija era demasiado inteligente para que la engañaran. Camila, tu papá y yo tenemos algunas diferencias sobre el manejo de la empresa. ¿Diferencias? Camila se acercó a la mesa y tomó uno de los papeles. Diferencias sobre una transferencia de 800 millones para comprar una casa en Medellín. El silencio fue ensordecedor. Camila miró a su padre con ojos que pedían una explicación. «Papá, ¿qué es esto?» Ricardo se pasó la mano por la cara. Todo se estaba desmoronando más rápido de lo que había imaginado. «Camila, es complicado». «No es complicado», explotó Valeria. «Tu padre ha estado usando el dinero de la empresa para mantener a su amante. Le compró una mansión. Y lleva años haciéndolo». Camila dejó caer el papel como si quemara. «¿Qué?» «Camila, déjame explicarte». Ricardo trató de acercarse a su hija. «No me toques». Camila retrocedió. «¿Es cierto? ¿Tienes una amante?» Ricardo cerró los ojos. «Sí». La palabra cayó como una bomba. Camila se cubrió la boca con las manos, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotras?» «Camila, tu madre y yo, nuestra relación lleva años siendo solo de conveniencia. Ella vive para su empresa. Yo me siento invisible en esta casa». «Eso no justifica nada», gritó Camila. «Nada justifica que le robes dinero y que tengas una amante». Valeria se acercó a su hija y trató de abrazarla, pero Camila se alejó. Yo necesito procesar esto. No puedo estar aquí ahora mismo». Camila corrió hacia las escaleras. El sonido de la puerta de su cuarto cerrándose de golpe resonó por toda la casa. Valeria y Ricardo se quedaron solos en el comedor, rodeados de evidencia de la traición, con su familia destruyéndose a su alrededor. «¿Estás contento?», preguntó Valeria con voz cansada. «¿Esto era lo que querías?». Ricardo la miró con ojos vacíos. «Yo solo quería sentirme importante para alguien. Eras importante, Ricardo, para mí, para Camila, para la empresa, pero evidentemente eso no era suficiente». Valeria comenzó a recoger los papeles de la mesa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ricardo. «Voy a llamar a un abogado, y voy a asegurarme de que no puedas tocar ni un peso más de mi dinero». «Valeria, por favor». «No, Ricardo. Se acabó. 15 años de matrimonio y resulta que no te conocía para nada». 3 semanas después, Valeria recibió una llamada que no esperaba. «Señora Restrepo, soy el abogado Martínez. Represento a su esposo Ricardo Herrera. Le informo que mi cliente ha decidido solicitar el divorcio». Valeria casi se ríe. Después de todo lo que había descubierto, Ricardo tenía el descaro de pedir el divorcio él primero. ¿Divorcio? Perfecto. Ahórrenme el trabajo. «Señora, hay algo más. Mi cliente está solicitando la división equitativa de todos los bienes matrimoniales, incluyendo el 50% de textiles andinos».
Ahora sí se quedó sin palabras. ¿Perdón? Mi cliente alega que fue socio fundador de facto de la empresa y que su trabajo durante 15 años fue fundamental para el éxito del negocio. Valeria colgó el teléfono e inmediatamente llamó a su contador. Fernando, necesito el nombre del mejor abogado de familia de Bogotá. Ahora. 2 días después, estaba sentada frente a la doctora Mercedes Vega, una mujer de 50 años con reputación de ser implacable en los tribunales. Señora Restrepo, revisé su caso. Es complejo. Su esposo tiene acceso legal a las cuentas de la empresa, figuraba como administrador conjunto, y técnicamente pueden argumentar que fue su socio comercial. Técnicamente, doctora, él nunca invirtió un peso en la empresa. Yo la construí desde cero, con mi dinero, con mi trabajo. Lo entiendo, pero legalmente es más complicado. El hecho de que le haya dado poder sobre las cuentas puede interpretarse como que lo consideraba socio. Entonces, ¿puede quedarse con la mitad de mi empresa? Puede intentarlo. Pero no se lo vamos a poner fácil. Mientras tanto, los medios habían comenzado a hacerse eco del escándalo. La empresaria textil más exitosa de Colombia en batalla legal con su esposo, decían los titulares. Patricia entraba a su oficina cada mañana con una expresión más preocupada. Señora Restrepo, el cliente de Estados Unidos está preguntando si deben estar preocupados por la estabilidad de la empresa. ¿Qué les dijiste? Que todo está bajo control, pero no sé si me creyeron. Era cierto. Algunos clientes comenzaban a mostrar nerviosismo. Nadie quería hacer negocios con una empresa en medio de un escándalo judicial. Pero lo que más le dolía a Valeria era la situación con Camila. Su hija había comenzado a comportarse de manera extraña, llegando tarde a casa, evitando conversaciones, encerrándose en su cuarto. Camila, necesitamos hablar, le dijo una noche durante la cena. No tengo nada que decir. Sí tienes. Sé que esto es difícil para ti, pero necesito que entiendas que yo no soy la culpable aquí. Camila dejó el tenedor en el plato. No eres culpable. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una presentación mía en la universidad? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación que no fuera sobre trabajo? Camila, todo lo que hago es por ti, por nuestro futuro. No, todo lo que haces es por tu empresa. Papá al menos me preguntaba cómo me había ido en el día. Papá venía a mis obras de teatro en el colegio. Papá recordaba mi cumpleaños sin que Patricia se lo anotara en la agenda. Las palabras de su hija fueron como bofetadas. ¿Estás defendiendo a tu padre? ¿Después de lo que hizo? No estoy defendiendo lo que hizo, está mal, muy mal, pero tampoco puedo fingir que no entiendo por qué se sintió solo en esta casa. Valeria sintió que el mundo se le venía encima. Había perdido a su esposo. Su empresa estaba en riesgo, y ahora su hija la culpaba por el fracaso de su matrimonio. Camila, yo siempre pensé que trabajaba para darte una vida mejor. ¿Una vida mejor? Mamá, tengo 19 años y apenas te conozco. Sé más sobre los procesos de producción de textiles andinos que sobre tus sueños, tus miedos, lo que te hace feliz. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en todas las obras de teatro que se había perdido, todos los cumpleaños que había celebrado corriendo entre una junta y otra, todas las veces que había llevado trabajo a casa. ¿Había construido un imperio para perder a su familia en el proceso? Al día siguiente, Patricia entró a su oficina con una expresión que no auguraba nada bueno. Señora Restrepo, necesita ver esto. Le entregó un periódico. En la primera página del suplemento económico había una foto de Ricardo saliendo de un restaurante elegante, con una mujer joven y hermosa del brazo. El empresario Ricardo Herrera con su nueva pareja, la consultora de marketing Sofía Castillo, decía el pie de foto. Valeria miró la imagen. Sofía era todo lo que ella no era. Joven, rubia, con una sonrisa perfecta y un vestido que probablemente costaba más que el salario mensual de sus trabajadores. ¿Empresario?, murmuró Valeria. ¿Desde cuándo Ricardo es empresario? ¿Hay más?, dijo Patricia. Según el artículo, él está planeando abrir su propia empresa de textiles. ¿Con qué dinero? Con el dinero que le corresponde del divorcio. Valeria cerró el periódico. Ahora entendía el plan completo. Ricardo no solo quería robarle la mitad de su empresa,
Quería usar ese dinero para competir contra ella. Esa tarde, Camila llegó a casa con una maleta. «¿Qué es eso?», preguntó Valeria. «Me voy a quedar con papá unas semanas. Necesito espacio para pensar. Camila, no puedes irte. Tu lugar está aquí, conmigo». «¿Mi lugar?» «Mamá, mi lugar nunca ha estado en ningún lado. Siempre he sido la hija de la gran Valeria Restrepo, pero nunca he sido realmente tu hija». «Eso no es cierto». «¿No? Cuando tenía 15 años y me rompí el brazo, ¿quién me llevó al hospital? Papá. Cuando tuve mi primera decepción amorosa, ¿quién me consoló? Papá. Cuando necesitaba ayuda con las tareas, ¿quién se sentaba conmigo? Papá». Cada palabra era una puñalada en el corazón de Valeria. «¿Y dónde estabas tú?» «En la oficina. Siempre en la oficina». «Camila, por favor». «Lo siento, mamá. Sé que papá hizo algo terrible, pero también sé que he sido más feliz en estos años con él que contigo. Eso tiene que decir algo». Valeria vio a su hija salir por la puerta, llevándose con ella la última esperanza de que su familia se pudiera reparar. Se quedó sola en la casa, rodeada de lujos que había comprado con su trabajo, pero sintiendo que había perdido todo lo que realmente importaba. Esa noche llamó a la doctora Vega. «Doctora, ¿qué posibilidades reales tengo de ganar este caso?» «Señora Restrepo, le voy a ser honesta. Su esposo tiene buenos abogados y un caso sólido. Puede tomar años resolver esto, y los costos legales van a ser millonarios. ¿Y si pierdo?» «Si pierde, podría perder hasta el 50% de todo lo que ha construido». Valeria colgó el teléfono y se sirvió una copa de vino. Por primera vez en 20 años, no sabía qué hacer. Había ganado todas las batallas de su vida profesional, pero esta era diferente. Esta era una guerra donde las reglas del juego no las conocía, y donde perder significaba la destrucción de todo por lo que había trabajado. Pero había algo que Ricardo no sabía. Valeria no había llegado a donde estaba por rendirse fácilmente. La guerra apenas comenzaba. Un mes después del inicio de los procedimientos de divorcio, Valeria se encontró con una realidad que no había imaginado. Perder no era solo una posibilidad, era probable. «Señora Restrepo, necesitamos hablar», le dijo la doctora Vega durante una reunión en su oficina. «Los abogados de su esposo han presentado documentos que complican nuestra defensa». «¿Qué tipo de documentos?» «Contratos donde usted lo nombra como socio administrativo, actas de reuniones donde se habla de nuestro negocio, transferencias que él autorizó durante años sin objeción de su parte». Valeria sintió que se ahogaba. «Doctora, esos documentos no significan que él haya construido la empresa conmigo. Legalmente pueden interpretarse así, pero hay algo más preocupante». La doctora Vega puso sobre la mesa un dispositivo de grabación. «¿Qué es eso?» «Su esposo ha estado grabando conversaciones con usted durante meses. Conversaciones donde usted pierde la compostura, donde habla mal de socios comerciales, donde muestra, digamos, un lado menos favorable de su personalidad». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo es posible?» «Aparentemente su esposo sospechaba que usted podría descubrir sus actividades financieras. Se preparó para una guerra legal mucho antes de que usted supiera que existía. ¿Y qué planea hacer con esas grabaciones? Usarlas para demostrar que usted es una persona inestable, controladora, y que no es apta para manejar una empresa. Quiere que un juez ordene la intervención de Textiles Andinos y nombre un administrador temporal». Valeria se quedó sin palabras. Ricardo no solo le había robado dinero, había planeado destruirla completamente. ¿Qué posibilidades tenemos? Pocas, a menos que encontremos algo que cambie el panorama completamente. Esa noche, Valeria tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a un investigador privado. «Necesito que investigues a mi esposo y a su amante. Quiero saber todo sobre ellos, sobre su relación, sobre sus planes». «¿Qué tipo de información busca específicamente?» «Cualquier cosa que demuestre que esto no es solo una aventura. Tengo la sensación de que hay algo más». Miguel Herrera, el investigador, era un hombre de 50 años con 30 años de experiencia. Había trabajado en casos de infidelidad, fraude corporativo y espionaje industrial. «Señora Restrepo, he visto casos similares. Cuando hay tanto dinero involucrado, rara vez es solo una aventura romántica».
2 semanas después, Miguel tenía información que confirmaba las sospechas de Valeria. Sofía Castillo no es solo una consultora de marketing, le dijo Miguel durante una reunión secreta en un café del centro. Es una especialista en identificar mujeres empresarias exitosas y vulnerables. ¿Cómo es eso? Ha hecho esto antes. En Cartagena, en Cali, en Barranquilla, siempre el mismo patrón. Se acerca a empresas prósperas, identifica problemas en el matrimonio del dueño, seduce al esposo y luego lo ayuda a robar información y dinero. Valeria sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuántas veces ha hecho esto? Al menos 3 que hemos podido documentar. Siempre termina igual. El esposo se divorcia, obtiene parte de los bienes y juntos montan una empresa competidora usando la información robada. ¿Tienes pruebas? Miguel puso sobre la mesa una carpeta llena de documentos. Fotos, registros telefónicos, movimientos bancarios, testimonios de las víctimas anteriores. Su esposo y Sofía no están enamorados, señora Restrepo. Esto es un negocio. Valeria revisó los documentos con manos temblorosas. Había fotos de Sofía con otros hombres, siempre empresarios, siempre en la misma situación. Había registros de llamadas que mostraban cómo ella había contactado a Ricardo mucho antes de que él confesara la aventura. «Hay más», dijo Miguel. «Hemos interceptado algunas comunicaciones entre ellos. Están planeando llevarse a 3 de sus clientes más importantes cuando abran su empresa». «¿Cómo van a hacer eso?» Su esposo tiene acceso a toda la información confidencial de Textiles Andinos. Contratos, precios, márgenes de ganancia, debilidades de la competencia. Esa información vale millones. Valeria sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia por haber sido tan ingenua, alivio por tener finalmente armas para defenderse. ¿Esto es suficiente para ganar el caso? Debería serlo, pero hay un problema. ¿Cuál? Algunas de estas pruebas se obtuvieron de manera, digamos, irregular. Un juez podría declararlas inadmisibles. Valeria cerró la carpeta. ¿Qué necesitas para obtener pruebas admisibles? Tiempo. Y que su esposo cometa un error. Esa noche, Valeria se encontró con una realidad terrible. Estaba sola. Camila llevaba un mes viviendo con Ricardo y apenas le hablaba. Sus padres habían muerto años atrás. Sus hermanos vivían en otros países. No tenía amigas reales, solo conocidas del mundo empresarial. Había construido un imperio, pero no tenía a nadie con quien compartir su victoria o su derrota. Al día siguiente, Patricia entró a su oficina con una expresión preocupada. «Señora Restrepo, el señor Herrera vino esta mañana. Quería acceso a los archivos de clientes». «¿Y qué le dijiste?» «Que necesitaba autorización suya, pero él insistió en que tenía derecho legal como socio administrador». «¿Qué archivos quería?» «Los contratos con Estados Unidos, Europa y México, los más importantes». Valeria entendió inmediatamente. Ricardo estaba preparando el terreno para robar sus clientes. «Patricia, a partir de ahora Ricardo Herrera no tiene acceso a nada, ni archivos, ni cuentas, ni información. Nada. ¿Puedo hacer eso legalmente?» «Encuentra la manera. Cambia todas las contraseñas, revoca todos sus accesos, y si viene preguntando, dile que hable con mis abogados». Esa tarde Valeria recibió una llamada furiosa de Ricardo. «¿Qué demonios estás haciendo, Valeria? No puedes cortarme el acceso a la empresa». «Puedo y lo hice. Si quieres información, pídesela a tu abogado». «Esto es ilegal. Soy socio de esa empresa». «Eres mi esposo, o lo eras, pero nunca fuiste mi socio. Vamos a ver qué dice el juez sobre eso». «Perfecto. Dile al juez que también quiero que revise todas las transferencias que hiciste sin autorización. Todas». Ricardo colgó furioso. Valeria se recostó en su silla. La guerra había escalado a un nuevo nivel. Ya no se trataba solo de dinero o de infidelidad. Se trataba de supervivencia. Pero por primera vez desde que había descubierto la traición, Valeria se sintió con ventaja. Tenía información que Ricardo no sabía que tenía. Tenía pruebas que él no esperaba. Y lo más importante, tenía la determinación de pelear hasta el final. Ricardo había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer que había construido un imperio desde cero. Valeria había ganado batallas más difíciles que esta, y no pensaba perder ahora. 3 meses después del inicio de la guerra legal,
Valeria había aprendido a jugar un juego completamente nuevo. Ya no era solo la empresaria exitosa, ahora era una estratega en una batalla donde cada movimiento podía significar la diferencia entre la victoria y la destrucción total. «Miguel, necesito que consigamos pruebas admisibles», le dijo al investigador durante una de sus reuniones semanales. «Todo lo que tenemos hasta ahora es circunstancial. Estoy trabajando en eso, pero necesito que su esposo cometa un error. Y para eso necesito que usted me ayude». «¿Qué tipo de ayuda?» «Quiero que hable con él, que lo provoque, que lo haga sentir confiado para que baje la guardia». Valeria no estaba segura de poder hacerlo. Cada vez que veía a Ricardo sentía una mezcla de asco y rabia que era difícil de controlar. «¿Qué necesitas que haga exactamente?» «Háblele de reconciliación. Hágale creer que está dispuesta a negociar. Los criminales siempre se vuelven descuidados cuando creen que van a ganar». Esa tarde, Valeria hizo algo que no había hecho en meses. Llamó a Ricardo. «Necesitamos hablar», le dijo. «Sin abogados, sin grabaciones, solo nosotros dos». «¿Para qué?» Ricardo sonaba desconfiado. «Para ver si podemos resolver esto sin destruirnos mutuamente». Se encontraron en un café neutral, lejos de sus territorios habituales. Ricardo llegó con una sonrisa confiada que Valeria no había visto en meses. «Me alegra que hayas recapacitado, Valeria». «No he recapacitado. Solo estoy cansada de pelear». «Entiendo. Esto ha sido difícil para todos». Valeria se mordió la lengua para no explotar. Ricardo hablaba como si él fuera la víctima. «¿Qué propones?», preguntó. «Algo justo. Yo me quedo con el 40% de textiles andinos, tú con el 60%. Ambos seguimos manejando nuestras áreas, pero como socios reales esta vez». Valeria fingió considerar la propuesta. «¿Y Sofía?» Ricardo se movió incómodo en su silla. «Sofía es parte de mi vida ahora, pero eso no tiene que afectar nuestro negocio». «¿Nuestro negocio?» «Ricardo, ¿realmente crees que construiste esta empresa conmigo?» «Claro que sí. Yo me encargué de toda la parte administrativa durante 15 años. Sin mí, tú no habrías podido concentrarte en hacer crecer el negocio». Valeria asintió lentamente. «Tienes razón. Tal vez he sido injusta contigo todos estos años». Ricardo sonrió ampliamente, exactamente lo que Miguel había predicho. «Me alegra que lo veas así. Siempre supe que eras una mujer inteligente. Dime una cosa, Ricardo. ¿Cómo planeas manejar tu 40%? ¿Tienes experiencia real en producción, en manejo de clientes internacionales?» «Bueno, Sofía tiene mucha experiencia en marketing internacional. Ella puede ayudarme con esa parte». «Ah, claro, Sofía». Valeria mantuvo un tono neutral. «¿Ella también va a ser socia?» «Algo así. Estamos pensando en crear una división nueva, más enfocada en mercados internacionales». Valeria sintió que había encontrado oro. «Suena interesante. ¿Ya tienen clientes en mente?» «Bueno, tenemos algunas ideas. Sofía tiene contactos en Europa que podrían estar interesados en nuestros productos». «¿Nuestros productos? ¿Te refieres a los productos de textiles andinos?» Ricardo se dio cuenta de que había dicho demasiado. «Bueno, sí, pero sería beneficioso para todos». «Por supuesto». Valeria sonrió. «¿Y qué hay de los clientes actuales? ¿Crees que se mantendrían con nosotros durante la transición?» «Estoy seguro de que sí. De hecho, ya he hablado con algunos de ellos para explicarles la nueva estructura». Valeria sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo la compostura. «¿Has hablado con ellos? ¿Con cuáles?» «Con Morrison International y con Textile Europe, solo para mantenerlos informados». «Entiendo. ¿Y qué les dijiste exactamente?» «Que íbamos a hacer algunos cambios organizacionales, pero que ellos seguirían teniendo el mismo nivel de servicio». Valeria asintió, mientras mentalmente tomaba nota de cada palabra. «Ricardo, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Cómo conociste realmente a Sofía? Porque recuerdo que dijiste que trabajó con nosotros hace 2 años, pero yo no recuerdo haberla contratado». Ricardo vaciló. «Bueno, ella se acercó a la empresa con una propuesta de consultoría. Tú estabas muy ocupada, así que yo manejé las reuniones. ¿Y de ahí nació la relación?» «Sí, algo así». ¿Fue idea de ella o tuya hacer las transferencias a las cuentas externas?» Ricardo se puso pálido. «¿Cómo sabes sobre eso?»
Ricardo, soy la dueña de la empresa. Sé sobre todos los movimientos financieros importantes. Esas transferencias eran inversiones legítimas. ¿Inversiones en qué? En la mansión de Sofía. Valeria, puedo explicarte. No necesitas explicarme nada. Solo tengo curiosidad sobre cómo tomaron esas decisiones. Ricardo se relajó un poco. Sofía tiene mucha experiencia en inversiones inmobiliarias. Ella identificó algunas oportunidades que podían ser rentables a largo plazo. ¿Oportunidades? ¿Cómo qué? Bueno, la mansión de Medellín está en una zona que se va a valorizar mucho. En 5 años podríamos venderla por el doble de lo que costó. Interesante. ¿Y ella te asesoró en todas las inversiones? Sí, ella tiene muy buen ojo para los negocios. Valeria había escuchado suficiente. Ricardo no solo había confirmado el fraude, había confirmado que Sofía había sido la cerebro detrás de todo. Ricardo, creo que podemos llegar a un acuerdo. ¿En serio? Sí, pero necesito unos días para pensarlo bien. ¿Podemos reunirnos la próxima semana para discutir los detalles? Por supuesto. Valeria, me alegra que finalmente estemos del mismo lado. Cuando salieron del café, Valeria se sintió como si hubiera ganado la batalla más importante de su vida. No había sido con números o estrategias de negocios, sino con psicología pura. Esa noche llamó a Miguel. Lo tengo. Ricardo confesó todo. Confirmó que Sofía planeó las inversiones, que ya habló con nuestros clientes y que están planeando una división nueva usando información de Textiles Andinos. Perfecto. ¿Grabó la conversación? Cada palabra. Legalmente, porque él me dio permiso para grabar nuestras conversaciones hace años, como parte de sus funciones administrativas. Señora Restrepo, creo que acabamos de ganar esta guerra. Valeria se sirvió una copa de vino por primera vez en meses. Había aprendido que a veces la mejor estrategia no era atacar directamente, sino hacer que el enemigo se atacara a sí mismo. Ricardo había jugado ajedrez pensando que ella estaba jugando damas. Pero Valeria llevaba 20 años jugando ajedrez en el mundo de los negocios y nunca había perdido una partida importante. El día de la audiencia llegó como una tormenta que todos sabían que iba a pasar, pero que nadie estaba realmente preparado para enfrentar. Valeria se despertó a las 5 de la mañana, no porque hubiera programado la alarma, sino porque no había podido dormir. Se vistió con su traje azul marino más formal, el mismo que usaba para las reuniones más importantes de Textiles Andinos. Se maquilló cuidadosamente, peinó su cabello hacia atrás en un moño elegante y se miró al espejo. Hoy se decide todo, se dijo. A las 8 de la mañana la doctora Mercedes Vega la recogió en su casa. ¿Está lista, señora Restrepo? Tan lista como se puede estar para ver si pierdo todo por lo que he trabajado durante 20 años. No va a perder. Tenemos todo lo que necesitamos. El juzgado estaba lleno. Valeria no se había dado cuenta de cuánta atención mediática había generado su caso hasta que vio las cámaras afuera del edificio y los periodistas esperando una declaración. Dentro de la sala, Ricardo ya estaba sentado con su abogado, el doctor Martínez. Se veía confiado, relajado, como alguien que sabe que va a ganar. Junto a él estaba Sofía, vestida elegantemente, con una sonrisa que Valeria ahora sabía que era completamente falsa. «Buenos días, señora Restrepo», la saludó Ricardo cuando pasó junto a su mesa. «Buenos días, Ricardo». No había rencor en su voz, solo una calma extraña que sorprendió incluso a la doctora Vega. El juez, un hombre mayor de 60 años con reputación de ser justo pero estricto, abrió la sesión. «Estamos aquí para resolver la demanda de divorcio entre Ricardo Herrera y Valeria Restrepo, específicamente la división de bienes matrimoniales y la participación en la empresa Textiles Andinos». El abogado de Ricardo comenzó su presentación con confianza. «Su señoría, mi cliente ha sido socio de facto de Textiles Andinos durante 15 años. Ha manejado toda la parte administrativa, ha tomado decisiones financieras importantes y ha contribuido significativamente al éxito de la empresa». Durante la siguiente hora, el doctor Martínez presentó documentos, contratos y testimonios que pintaban a Ricardo como un socio empresarial que había sido relegado por su esposa dominante. «Mi cliente merece el 50% de los bienes matrimoniales, incluyendo su participación legítima en Textiles Andinos».
Valeria escuchaba en silencio, tomando notas, sin mostrar emoción alguna. Ricardo la miraba de vez en cuando, probablemente esperando ver signos de nerviosismo o desesperación. No los encontró. Cuando fue el turno de la doctora Vega, comenzó de manera casi casual. Su señoría, la defensa reconoce que el señor Herrera tuvo funciones administrativas en Textiles Andinos. Sin embargo, queremos aclarar la naturaleza real de esas funciones y las verdaderas motivaciones detrás de esta demanda. La doctora Vega comenzó presentando los estados financieros de la empresa, mostrando cómo todas las decisiones estratégicas, todas las inversiones importantes y todo el crecimiento del negocio habían sido dirigidos exclusivamente por Valeria. El señor Herrera nunca invirtió capital propio en la empresa, nunca desarrolló nuevos productos, nunca consiguió clientes importantes. Su función era puramente administrativa. Ricardo seguía viéndose confiado. Hasta ahora, nada de esto era nuevo. Sin embargo, su señoría, lo que sí es nuevo es lo que descubrimos sobre las verdaderas actividades del señor Herrera durante los últimos años. La doctora Vega puso sobre la mesa del juez una carpeta gruesa. Su señoría, el señor Herrera no está buscando un divorcio equitativo, está ejecutando un plan elaborado de fraude empresarial en complicidad con la señorita Sofía Castillo. Por primera vez, Ricardo se vio incómodo. Su señoría, eso es una acusación sin fundamento. ¿Sin fundamento? La doctora Vega sonrió. Permítame presentar la evidencia. Durante los siguientes 30 minutos, la doctora Vega desplegó todo el caso como un mapa de guerra. Mostró los antecedentes de Sofía, su patrón de seducir empresarios casados. Los documentos que probaban que había contactado a Ricardo mucho antes de que él confesara la aventura. Su señoría, esta no es una historia de amor. Es una estafa planificada y ejecutada con precisión. Luego vino el golpe maestro. Además, tenemos una grabación de una conversación reciente entre los demandados, donde el señor Herrera admite haber usado fondos de la empresa para inversiones no autorizadas, y donde confirma que ya ha contactado clientes de Textiles Andinos para robarlos cuando establezca su propia empresa. Ricardo se puso pálido. Esa grabación es ilegal. No, señor Herrera. Esa grabación fue hecha con su consentimiento explícito. De hecho, usted mismo estableció el precedente de grabar conversaciones con mi clienta. Lo que es bueno para usted es bueno para ella. La doctora Vega reprodujo partes clave de la grabación. La voz de Ricardo llenó la sala, admitiendo las transferencias no autorizadas, confirmando los planes con Sofía, hablando de contactar clientes para llevárselos. Su señoría, quiero presentar un documento final. La doctora Vega se acercó a la mesa de Ricardo y puso frente a él un sobre sellado. Señor Herrera, este documento contiene una demanda penal por fraude, malversación de fondos y conspiración para robar información comercial confidencial. Su nombre y el de la señorita Castillo aparecen como principales sospechosos. Ricardo abrió el sobre con manos temblorosas. Su cara cambió de blanco a verde mientras leía. Pero esto, señor Herrera, es lo que pasa cuando se subestima a una mujer que construyó un imperio desde cero. Valeria finalmente habló, su voz clara y calmada. Ricardo, yo solo quería decirte una cosa. Gracias. Ricardo la miró confundido. ¿Gracias? Sí. Gracias por ser tan arrogante que pensaste que podrías robarme. Gracias por subestimar mi inteligencia. Y gracias por confesar todo en una grabación legal. Valeria se puso de pie. Esa mansión en Medellín que compraste para Sofía con mi dinero, ahora es mía, legalmente mía. Así como todo lo que compraste con fondos robados de mi empresa. Ricardo se desplomó en su silla. Sofía, que había estado en silencio durante toda la audiencia, se levantó y salió corriendo de la sala. El juez declaró un receso de 15 minutos, pero todos sabían que el caso había terminado. Cuando regresaron, el fallo fue devastador para Ricardo. No solo perdió la demanda de divorcio, sino que se enfrentaba a cargos penales que podrían llevarlo a la cárcel por varios años. Señor Herrera, usted no tiene derecho a ninguna participación en Textiles Andinos. Además, deberá devolver todos los bienes adquiridos con fondos malversados y enfrentará las consecuencias penales de sus acciones. Ricardo salió del juzgado esposado, mientras los medios documentaban su caída.
Valeria salió por la puerta principal, rodeada de periodistas. «Señora Restrepo, ¿cómo se siente?» «Me siento como una mujer que defendió lo que le pertenecía. Nada más, nada menos. ¿Qué va a hacer ahora?» Valeria miró hacia las cámaras pensando en todo lo que había perdido y ganado en los últimos meses. «Voy a seguir construyendo mi empresa y voy a tratar de recuperar a mi hija». Esa noche, Valeria se sentó en su oficina, mirando los papeles de la transferencia de la mansión de Medellín. Técnicamente había ganado. Ricardo perdería años en la cárcel, recuperaría todo el dinero robado y Textiles Andinos estaba segura. Pero cuando miró su teléfono y vio que no tenía mensajes de Camila, se dio cuenta de que la victoria más importante todavía estaba por conquistar. Había ganado la guerra, pero el precio había sido todo lo que realmente importaba. 4 meses habían pasado desde la audiencia que cambió todo. Valeria caminaba lentamente por los pasillos vacíos de la mansión de Medellín, sus pasos resonando en el mármol frío. La ironía no se le escapaba. Ahora era dueña del símbolo más doloroso de la traición de Ricardo. Los muebles seguían ahí, elegidos por Sofía con el dinero robado. El sofá de cuero italiano donde probablemente habían planeado su futuro juntos. La mesa de cristal donde quizás habían celebrado cada transferencia exitosa desde las cuentas de Textiles Andinos. Todo era suyo ahora, pero se sentía como caminar por un museo de su propia humillación. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señora Restrepo, soy el doctor Rodríguez del Hospital San José». Valeria sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué pasó?» «Es sobre su ex esposo, Ricardo Herrera. Sufrió un infarto esta mañana en la cárcel. Está estable, pero quería informarle porque usted aparece como contacto de emergencia». Valeria se sentó en el sofá de cuero italiano, irónicamente el mismo que Ricardo había comprado para su amante. «¿Está grave?» «Estable por ahora, pero su condición es delicada. El estrés de los últimos meses, la presión legal, su cuerpo no pudo más». Cuando colgó, Valeria se quedó mirando por la ventana hacia el jardín perfectamente cuidado. Ricardo estaba en el hospital, posiblemente muriendo, y ella se sentía vacía. No había satisfacción en su sufrimiento, solo una tristeza profunda por todo lo que habían perdido. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Patricia. «Señora Restrepo, ¿está bien?» Se escucha triste. «Estoy en Medellín, en la mansión. Ricardo está en el hospital. ¿Quiere que vaya para allá?» «No, Patricia, pero dime, ¿cómo van las cosas en la empresa?» «Mejor que nunca. Los clientes que Ricardo había contactado decidieron quedarse con nosotros después de conocer toda la historia. Algunos incluso aumentaron sus órdenes como muestra de apoyo. ¿Y las finanzas? Hemos recuperado casi todo el dinero. Los abogados calculan que en 6 meses habremos recuperado hasta el último peso». Valeria asintió, aunque Patricia no podía verla. «¿Señora Restrepo? ¿Sí? ¿Ha hablado con Camila?» Esa era la pregunta que Valeria había estado evitando durante meses. «No, sigue sin contestar mis llamadas. Tal vez debería ir a buscarla». «¿Para qué? ¿Para que me recuerde todas las veces que no estuve ahí cuando me necesitaba? Para que sepa que ahora sí quiere estar ahí». Después de colgar, Valeria subió a lo que había sido el dormitorio principal de la mansión. Desde la ventana podía ver toda la ciudad. Medellín se extendía ante ella como un tapete de luces, hermosa y lejana. Se sentó en la cama y abrió su laptop. En la pantalla tenía un documento que había estado escribiendo durante semanas, una carta para Camila que nunca había enviado. «Mi querida hija», comenzaba, «no te escribo para pedirte perdón por defenderme, porque eso no estuvo mal. Te escribo para pedirte perdón por todas las veces que no estuve ahí cuando me necesitabas». Había escrito y borrado esa carta docenas de veces. Cada versión trataba de explicar por qué había elegido el trabajo sobre la familia, por qué había pensado que construir un imperio era la mejor manera de amarla. Pero todas las explicaciones sonaban huecas. La verdad era simple y dolorosa. Había sido una mejor empresaria que madre. Había sabido cómo hacer crecer una empresa, pero no cómo hacer crecer una relación con su hija. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, su corazón se aceleró pensando que podría ser Camila. Pero era de Miguel, el investigador.
Señora Restrepo, pensé que le interesaría saber. Sofía Castillo fue arrestada esta mañana en el aeropuerto de Miami. Intentaba salir del país con documentos falsos. Valeria leyó el mensaje 2 veces. Sofía había desaparecido el día de la audiencia, pero aparentemente no había logrado escapar completamente. Escribió una respuesta rápida. Gracias por la información. Ya no quiero saber más sobre este tema. Y era cierto. Ya no le importaba lo que pasara con Sofía o incluso con Ricardo. La venganza había perdido su sabor cuando se dio cuenta de lo que realmente había perdido. Se acercó a la ventana de nuevo y tomó una decisión. Marcó el número de Camila. Como siempre, fue directo al buzón de voz. Camila, soy yo. Sé que no quieres hablar conmigo y lo entiendo. No te llamo para pedirte que me perdones o para explicarte por qué hice lo que hice. Te llamo para decirte que tienes razón. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Tienes razón cuando dices que no te conocía. Tienes razón cuando dices que siempre puse el trabajo primero. Tienes razón cuando dices que tu papá estaba más presente que yo, a pesar de todo lo malo que hizo después. Valeria se sentó en el suelo, recargándose contra la pared. No puedo cambiar el pasado, mi amor. No puedo recuperar todas las obras de teatro que me perdí, todos los cumpleaños que celebré corriendo, todas las noches que llegué tarde, pero sí puedo cambiar el futuro, si me das la oportunidad. Hizo una pausa, mirando hacia la ciudad. Voy a vender esta mansión. Voy a donar ese dinero a una fundación para madres trabajadoras, para que otras mujeres no cometan mis errores. Y si algún día quieres verme, estaré aquí. No en la oficina, no en una junta, no revisando números. Estaré aquí para ti. Colgó el teléfono y se quedó sentada en el suelo durante mucho tiempo, viendo cómo la ciudad se iluminaba en la distancia. Había construido un imperio, había derrotado a sus enemigos, había recuperado su dinero y su empresa, pero estaba sola en una mansión vacía, rodeada de lujos que no significaban nada sin alguien con quien compartirlos. Por primera vez en 20 años, Valeria Restrepo se preguntó si había valido la pena ganar una guerra para descubrir que había perdido todo lo que realmente importaba. Al día siguiente, contrató a un agente inmobiliario para vender la mansión. No quería conservar ni un día más el símbolo de todo lo que había salido mal en su vida. Mientras firmaba los papeles, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Mamá? Valeria casi dejó caer el teléfono. ¿Camila? Escuché tu mensaje. Papá está en el hospital, ¿verdad? Sí, mi amor. Tuvo un infarto. Voy para allá, al hospital. ¿Puedes acompañarme? Valeria cerró los ojos, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. Por supuesto, mi amor. Por supuesto que sí. Mientras manejaba hacia Bogotá para reunirse con su hija, Valeria entendió algo que le había tomado 45 años aprender. Las victorias más importantes no se miden en dinero o en empresas conquistadas. Se miden en las personas que eligen quedarse contigo cuando todo lo demás se desmorona. Y quizás, solo quizás, todavía tenía una oportunidad de ganar la batalla que realmente importaba. Diario de 100.000 las. Me invitó a cenar con su amante para humillarme. Al entrar, ¿sabías que Valeria vive en un departamento rentado?, dijo Diego inclinándose hacia Camila con una sonrisa burlona. Con todo lo que presume, ni siquiera tiene casa propia. Valeria acababa de llegar. Escuchó esas palabras desde la entrada del restaurante, pero no se detuvo. Caminó directo hacia la mesa donde su esposo y esa mujer la esperaban. El vestido borgoña que llevaba no era nuevo, pero le quedaba perfecto. Se sentó sin saludar. «Llegas tarde», le dijo Diego mirando su reloj. «El tráfico estaba pesado», respondió Valeria, poniendo su bolsa en la silla vacía. «¿Quién es tu amiga?» «Camila. Trabaja conmigo en el restaurante», dijo él sin dejar de sonreír. «Quería que la conocieras. Ella sí sabe lo que es tener ambición». Camila extendió la mano. Valeria la estrechó con firmeza, mirándola directo a los ojos. La chica tenía unos 25 años, maquillaje impecable y ese aire de quien cree que ya lo tiene todo resuelto. «Diego me ha contado mucho de ti», dijo Camila, recargándose en la mesa. «Dice que eres muy independiente». «Lo soy», respondió Valeria.
Demasiado, diría yo, interrumpió Diego tomando su copa de vino. A veces pienso que te casaste conmigo solo para tener compañía, no para formar una familia de verdad. Valeria no respondió. Pidió agua al mesero que pasaba y esperó. Sabía que Diego no la había citado ahí para cenar. Esto era un montaje, un juego cruel que él había planeado con cuidado. Mira, Valeria, continuó Diego, ahora más serio. Te traje aquí porque creo que es momento de hablarte con honestidad. Camila y yo, bueno, nos hemos acercado mucho últimamente. ¿Acercado?, preguntó Valeria sin cambiar el tono. Sí, ella me entiende, me apoya. No me hace sentir que soy menos solo porque gano menos que tú. Camila bajó la mirada, pero Valeria notó que estaba disfrutando el momento. Esa chica no era víctima de nada. Estaba ahí porque quería estar. ¿Y qué esperas que diga?, preguntó Valeria. No sé. Algo. Lo que sea. Diego se pasó la mano por el cabello. Siempre eres tan fría, tan calculadora. ¿Nunca te duele nada? Valeria tomó su vaso de agua y bebió despacio. Luego dejó el vaso en la mesa y miró a su esposo con calma. ¿Terminaste? Diego frunció el ceño. Esperaba gritos, lágrimas, alguna escena dramática que pudiera usar después para justificarse, pero Valeria no le dio ese gusto. Porque si ya terminaste, continuó ella, me gustaría pedir algo de comer. No he comido nada desde el desayuno. Camila soltó una risa nerviosa. Diego apretó los labios, molesto. El mesero se acercó y Valeria ordenó sin mirar el menú. Conocía ese lugar mejor que nadie. Mientras esperaban la comida, Diego siguió hablando. Le dijo que ella nunca había sabido cuidar un hogar, que siempre ponía su trabajo primero, que lo hacía sentir como un accesorio en su vida. Camila asentía a cada frase, como si estuviera en una junta de negocios. Valeria los dejó hablar. No tenía caso discutir. Ya había entendido todo. Cuando llegó el dueño del restaurante, un hombre mayor con acento italiano, todo cambió. «Valeria», gritó desde el otro lado del salón, acercándose con los brazos abiertos. «¡Qué alegría verte! Hace meses que no vienes». «Hola, Marco», respondió Valeria levantándose para saludarlo. «Gracias por seguir confiando en el grupo, en serio. Tu inversión ha sido clave para abrir la nueva sucursal». Diego se quedó paralizado. Camila abrió los ojos como platos. «¿Inversión?», preguntó Diego con la voz temblando. Marco lo miró confundido. «Sí, claro, Valeria es una de nuestras socias principales. ¿No lo sabías?». Valeria sonrió apenas. No dijo nada. No hacía falta. Diego intentó hablar, pero no le salían las palabras. Camila se hundió en su silla, de repente mucho menos segura de sí misma. «Bueno, los dejo cenar tranquilos», dijo Marco, dándole una palmada en el hombro a Valeria. «Cualquier cosa que necesites, me avisas». Cuando Marco se fue, el silencio en la mesa era tan pesado que hasta el ruido del restaurante parecía lejano. «Valeria», empezó Diego. «No», lo interrumpió ella, sacando su tarjeta de crédito. «Ya no quiero hablar». Llamó al mesero, pidió la cuenta y pagó. Diego intentó detenerla, pero ella se levantó y caminó hacia la salida sin voltear atrás. Afuera, la noche estaba fresca. Valeria respiró hondo y caminó hacia su coche. No lloró. No se sintió triste, solo cansada. Sabía que esa no sería la última humillación que Diego intentaría hacerle, pero también sabía que ya no le importaba. Algo había cambiado esa noche, algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar. O quizás estaba en el bar de siempre, ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio. Ese silencio incómodo que solo existe cuando dos personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía.
Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Listo, te veo a las 9 en mi oficina. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando en el hombre equivocado. Se levantó y fue a la cocina. Preparó un té y se sentó en el sillón. No quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos, vería la cara de Diego en el restaurante, esa expresión de sorpresa y vergüenza cuando Marco lo dejó en ridículo. A las 3 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Diego entró tratando de no hacer ruido, pero Valeria estaba despierta en la sala con todas las luces apagadas. ¿Valeria?, preguntó él, encendiendo la luz. Ella no respondió, solo lo miró. «Mira, sé que la cena fue un desastre», empezó Diego acercándose. «No debí llevarte ahí. No debí presentarte a Camila así. Fue estúpido». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Valeria. Diego se detuvo. «¿Qué dinero?». «Los $20,000 que sacaste de nuestra cuenta. ¿Dónde están?». La cara de Diego cambió. El color se le fue del rostro. «Yo necesitaba hacer unos pagos». «¿Qué pagos?». «Deudas. Personales». Valeria se levantó del sillón. «Deudas que hiciste sin decirme nada». «Con dinero que era mío». «Era nuestra cuenta», dijo Diego alzando la voz. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «No», respondió Valeria caminando hacia él. «Lo que era mío, y tú lo robaste». «No lo robé. Solo lo usé. Iba a reponerlo». «¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche». Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Odio. Odio real. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?», dijo él, escupiendo las palabras. «Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual». Valeria se cruzó de brazos. «Tienes razón. No te veo como mi igual, porque tú robas y yo no». Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. «No sé qué quieres que haga», dijo con la voz quebrada. «Quiero que te vayas». Diego levantó la cabeza. «¿Qué?». «Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento». «No, es mío. Yo pago la renta. Tú solo vives aquí». Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación, sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. «¿Qué haces?», preguntó Diego siguiéndola. «Te estoy ayudando a empacar». «Valeria, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. «Vete a casa de tu madre. O con